No sé de dónde se graba acá. A ver. Ya está, listo. Aquí. Algún alma caritativa me ayudó. Vamos. Hola, Carlos. Vamos Hola, hoy ¿qué a tratar. tal? ¿Cómo andás? Bien, acá andamos, corriendo un Eh, poco con el laburo. Se escucha mal, ¿eh? No, esta máquina con el Teams no se lleva muy bien. Ah, bueno, bueno, bueno. Em, Les resumo más o menos qué es lo que vimos hasta ahora. Después también Andrés quería hacer algún comentario de lo que estuvo viendo. Em, de los 20 y pico que están inscriptos, hubo aproximadamente un poquito menos de la mitad que de alguna u otra manera me hicieron llegar esos fuentes de evaluación. Salvo en algún momento que hubo algún intercambio con algunos de ustedes, con cuestiones que tenían que ver básicamente con la interpretación del programa, con sus más y con sus menos, esos 10 más o menos llegaron a algún puerto. ¿Por qué digo algún puerto y no que lo resolvieron bien? Porque en realidad Andrés tuvo más paciencia y tiempo de mirar cada uno de los fuentes. Yo los miré medio por arriba, vi los resultados y pude hacer alguna evaluación medio grosera de ellos. Eh, Algunos entendieron básicamente que, por supuesto, se podían resolver cualquiera de los tres patrones. Eh, Más o menos la mitad, o un poquito menos, se dio cuenta que podía resolver los patrones dentro del mismo programa. Hubo otros que hicieron tres programas distintos para resolver los tres patrones, lo cual no es demasiado eficiente. Pero entiendo que puede ser también un problema de cómo se haya interpretado la cosa. En el detalle, vuelvo un poquito para atrás, todos ellos básicamente se dieron cuenta que tenían que armar una matriz, sobre esa matriz plasmar esos patrones y hacer las evaluaciones del caso. Y esas evaluaciones, en cada vuelta que esas evaluaciones pegaban, con un input lo paraban, miraban y volvían a hacer la evaluación. Muchos se dieron cuenta que hacían falta también una matriz auxiliar. No voy a ahondar en detalles porque hay algunos que todavía tienen que hacerlo. Eh, Lo que me llamó la atención es que en todos los casos, y digo en todos los casos porque fue en todos los casos, la lógica para determinar qué pasaba con los vecinos estaba metida adentro de la revisión total. Eh, Mientras iban revisando una por una, en el medio de la lógica, en el medio de ese loop estaba la revisión de todo. Igualmente esto lo voy a comentar mejor la semana que viene, que espero ya tener más cerrado a los 11 o 10 que faltan. Y les voy a mostrar también alguna versión libre del programa que hice respecto de, o dos versiones del programa que tienen las mismas soluciones, pero me resulta interesante mostrarles dos aproximaciones. Por un lado, una resolución distinta con la misma aproximación y por otro lado, una aproximación distinta al mismo problema. No sé si vos, Andrés, querés agregar algo al respecto. Eh, bueno, un comentario respecto del uso de funciones. Eh, a veces cuando nosotros explicamos funciones, hacemos funciones muy chiquitas, no sé, el cuadrado de un número por otro número. eh, Esos no son solo ejemplos básicos para explicar qué hace una función. No, no le escapen a las funciones. Las funciones también sirven para que el programa se entienda mejor,
para que ustedes lo puedan trabajar mejor. Entonces les conviene ir haciendo funciones, aunque sean chiquitas, las van haciendo y van agrupando. No sé, las cosas, como dice Juan Carlos, lo que es relativo a la impresión, lo que es relativo a, no sé, un ordenamiento, lo que es relativo a la evaluación de los vecinos. Y bueno, si la función le queda de 2 líneas, de 3 líneas, bueno, le queda chiquita. Pero bueno, eso es algo que les va a ayudar. Apalancándome en lo que dice Andrés y sobre lo que decía antes, me llamó la atención que a nadie se le ocurrió usar una función que le devolviese cuántos vecinos tenía. Buenas. Hola, hola. Que devolviese una función que, pasándole como argumento quién era, dónde estaba parado, devolviese cuántos vecinos tenía. Y eso simplificaría bastante la lógica. Pero bueno, no quiero plantear distintas situaciones entre los que ya lo resolvieron y los que todavía no lo resolvieron. Pregunta, ¿cómo vieron la dinámica de la clase pasada respecto de las anteriores? Para mí fue mejor. ¿Te pareció mejor? Bien. Sí. ¿Alguna otra opinión? No, la misma opinión, también me pareció mejor. Me puede solventar muchas dudas que tenía en el espacio del taller. Bien. ¿Algún otro? Sí, también estaba bueno el tema de poder sacarse las dudas, de poder verlo ahí en el momento de Bueno. la función. Bueno, si entonces, no sé, tengo que tomar como mayoría 3 de 18, no sé cuántos somos ahora, porque los demás no dicen nada, pero bueno, asumo que los demás deben estar de acuerdo con estas opiniones. Si les parece, seguimos entonces en la misma metodología. Sí, yo estoy de acuerdo. Muy bien, muy bien. Vamos entonces a dedicarle 1 hora a un temita nuevo. Yo creo que puede llevar un poco menos de tiempo también. Y después hacemos un breve intervalo y después le dedicamos todo el tiempo que haga falta para evaluar cosas, para revisar cosas que estén quedando atrás. Entre paréntesis les comento que no tuve ninguna respuesta de ese ejercicio opcional que les dije, que les pasé, como para que encontraran un programita que calculase el baricentro de una figura compuesta de círculos. Mejor dicho, sí tuve una respuesta, una sola. De una figura compuesta por círculos, rectángulos o cuadrados y triángulos. Así que yo los invito a que intenten hacer eso, de la misma manera que los invito a que intenten hacer el programita este de evaluación, y les voy a ir tirando algunas otras puntas, porque la única forma de empezar a pensar es pensando por uno mismo y de la forma que uno lo razona. ¿Está en el campus el ejercicio opcional? No, creo que se los pasé a todos por correo electrónico, pero Julián, te lo puedo volver a pasar, no hay problema. Fíjate que en los correos electrónicos te tendría que haber llegado. Aquí iba. Juan Carlos. Ejercicio de balanceo de... Sí, sí. dale, Mauricio. Sí, escucho. No, la pregunta era porque pedía los momentos de inercia, pero no aclaraba si era respecto de los ejes principales o respecto de los ejes coordenados. Como quieras, Mauricio. El que quieras y usamos Steiner después, no hay problema. Ese me suena de algún lado, ¿no era un jerarca nazi? ¿No? Una de las cosas que me doy cuenta ahora y que en otros momentos presenciales tuve oportunidad de hacerlo es, de todos los que estamos acá, yo no sé realmente qué experiencia tiene cada uno,
Entonces me resulta difícil hablar de temas que en una de esas para algunos son naturales y en otros no. De hecho, en algún momento tengo pensado, hacer un programita como para armar una matriz de rigidez de una estructura de barras, y me planteo seriamente cuántos son los que saben de qué estamos hablando y si no voy a tener que hablar de una cuestión estructural. Entonces eso a veces me frena. Otra cosa que está prevista es resolver un Runge-Kutta. Yo no sé cuántos tienen experiencia con resolución de ecuaciones diferenciales y la aplicación que tiene eso, por ejemplo, en sistemas de masa resorte amortiguador, que es lo que estaba pensando. Pero bueno, no sé, veremos. Me interesaría que alguien que más o menos me digan por qué altura de la carrera andan, y más o menos de esa manera, si ustedes me lo mandan por mail, más o menos puedo estar pensando o deduciendo qué cosas van a entender cada uno, no porque no se puedan entender, sino porque yo no tengo la habilidad para explicarlas, no soy el que vive de dar clase de eso. Bueno, vamos a tratar de empezar con esto. Voy a compartir, si puedo. Y ahora vamos a ir acá. A ver. Bien. Lo que pensaba dar hoy es algunas herramientas con las que ustedes puedan interactuar con archivos. No una herramienta sofisticada como podría ser un conector para una base de datos SQL, ni siquiera para tratar de armar archivos indexados por cuenta propia, sino algo bastante más sencillo, pedestre y útil, que son los accesos a archivos de texto. ¿Alguno de ustedes tiene experiencia tratando de acceder a archivos y ese tipo de cosas? ¿Alguno tiene experiencia con SQL o cosas por el estilo, o base de datos? No, profe. Al menos yo no. No. Bueno, no sé, ¿te parece que echemos un párrafo, Andrés, respecto de qué se trata eso, como para que lo tengan en presente nada más, no para otra cosa más que para ilustración, y después vayamos al tema de archivos? ¿Sobre las bases de datos? Explicar de qué se trata una base de datos. Bueno, decidí que sí, allá voy. Como ustedes saben, los programas son entidades que están residiendo normalmente en la memoria de una máquina y que acceden a cantidades de datos que pueden ser pocos o pueden ser enormes. En el caso de que sean enormes, se trae aparejado el problema de cómo manejar eso. En el principio de los tiempos, todos los programas accedían a esos archivos de una manera bastante anárquica, cada uno los manejaba de la manera que le parecía mejor. Aquellos que hayan tenido experiencia con Basic y con cosas por el estilo habrán escuchado o sufrido el tema de los open file, abrir los archivos, escribir en ellos, volver a recuperarlos, los archivos que eran secuenciales, los archivos que eran de acceso aleatorio. Ese archivo era como una especie de hoja que tenía un montón de renglones con columnas, entonces había que llegar a ese archivo, buscar cuál era el renglón que estaba buscando y de ahí sacar la columna que le importaba. Ahora, todo eso, cuando se tiene una hojita que tiene 40 renglones, no pasa nada. Ahora, cuando tiene 3 millones de renglones, ¿quién lo busca? Mejor dicho, se puede buscar por búsquedas secuenciales, si eso está ordenado. Bueno, todo eso en algún momento, allá por la década del
70 o algo por el estilo, empezaron a resolverse mediante lo que se llaman bases de datos. Una base de datos es un conjunto de tablas, donde cada tabla es una de estas hojitas dichosas de las que estamos hablando, pero esa hojita dichosa que tiene registros en lugar de renglones y campos en lugar de columnas, no está pelada, sino que esas tablas tienen asociadas los que se llaman archivos de índices y además tienen relaciones con otras tablas. Todo ese paquete de cosas, todo junto, es lo que se llama una base de datos, que en general las más extendidas son bases de datos relacionales. O sea, un campo de una tabla está relacionada con otro campo de otra tabla. Por ejemplo, en una aplicación administrativa, supongamos que tienen una factura, los datos de encabezado de la factura son únicos para todos los datos, la factura puede tener un detalle distinto, por lo tanto es bastante probable que eso esté armado en una estructura donde las cabeceras van en una tabla y el detalle de lo que vaya adentro va en otra. ¿Por qué en dos tablas? Porque si yo tuviese que repetir los datos de la cabecera en cada uno de los artículos de la factura, sería una ineficiencia absoluta en términos de espacio de almacenamiento. Bueno, no importa. Ustedes tengan en cuenta que existen manejadores de base de datos, como es, por ejemplo, el Access, o hay Oracle, o 20.000 formas, o el SQL, que es un estándar que apareció ya hace mucho tiempo, y versiones propias y gratuitas, por ejemplo el MySQL o cosas por el estilo, interpretaciones de ese idioma, que lo que les permite es manejar eficientemente grandes cantidades de datos. Y cuando digo eficientemente es, por ejemplo, devolver rápidamente datos. Ustedes van a decir, pero en una aplicación técnica, ¿qué importancia tiene manejar grandes cantidades de datos? Bueno, de lo que estamos hablando no son grandes cantidades de datos. Ahora, nosotros participamos de un grupo de investigación del CEDI, donde tenemos un compañero que está desarrollando un doctorado en elemento finito. Y las mallas de elemento finito de este caballero empiezan de 7 millones de elementos para arriba. Entonces, determinar las coordenadas de los puntos de un elemento y calcular cuestiones relativas a ese elemento, por más que esto no está hecho con MySQL ni con nada por el estilo, lleva tiempo, y quizá, no es el caso de lo que estamos haciendo, pero quizá una manera eficiente de hacer eso es manejar esos datos a través de una base de datos. Lo que vamos a ver hoy no tiene nada que ver con base de datos, pero ustedes tienen que saber de que eso existe. Los archivos de los que vamos a hablar hoy son archivos básicamente de texto. Eso significa que hay dentro del disco de la máquina, en un soporte no volátil como es la memoria de la máquina, sino en un soporte permanente, ustedes escriben un archivo en el cual pueden guardar información o pueden recuperar información. Esos archivos son los mismos que tienen la misma naturaleza que los archivos con los que ustedes escriben el programa. Son archivos como ese. Y en ambos casos coinciden en que la forma que tienen esos archivos están dadas por secuencias de caracteres alfanuméricos. Son caracteres que se los conoce en la jerga como ASCII, que es American Standard Code of Interchange Information. Eso significa que, por ejemplo, en la versión más estándar de todas, y la que todas las implementaciones de ASCII tienen fijas, es que los primeros 128 caracteres tienen siempre una equivalencia, ya sea decimal o hexadecimal. Por ejemplo, el espacio
cuando ustedes meten un espacio dentro de un archivo, es un carácter 32. Cuando ustedes meten una A mayúscula, es la letra 65. El 0, si no me equivoco, es el 48, el 1 es el 49 y así sucesivamente. Las A minúsculas y las letras minúsculas vienen atrás de las mayúsculas, de manera tal que ustedes pueden grabar en un archivo. En realidad no están grabando en el archivo letras. Lo que están grabando es el equivalente binario del código ASCII que representa esa letra. ¿Se entiende? ¿Hola? Sí, sí, se entendió, se entendió. Sí, sí, Bien. profe, lo entiendo bien. Muy claro. Cuando ustedes escriben un programa, lo que ustedes están viendo es una interpretación que hace el editor de texto de lo que está guardado en el disco. Lo que está guardado en el disco que va a parar a la memoria. En la memoria no hay ninguna A guardada. Hay un equivalente binario de un código ASCII 65. Esa transferencia de una cosa a la otra la hace el programa editor de texto. Entonces, esos datos que nosotros podemos guardar en el disco se implementan con estos programitas que son bastante sencillos de hacer, ya que no tienen demasiadas pretensiones, que en Python se puede implementar de esta manera. Para escribir un archivo, ustedes necesitan, primero, tanto para escribirlo como para leerlo, necesitan abrirlo. ¿Qué es el abrir? Esta instrucción que está acá. Esta instrucción open, lo que está haciendo es, le está diciendo a Python que abra un archivo que se llama test.dat. Y esta W que está acá atrás, lo que le está diciendo es que lo estoy abriendo para escribir, write. Por supuesto que si este test.dat no existe, Python se va a encargar de hacer los arreglos a través del sistema operativo como para abrirlo, para crearlo dentro del sistema operativo. Por supuesto que acá le tendrían que poner el path de donde están parados, pero si no, va a abrir un archivo que tiene esta extensión en la carpeta donde están parados. Fíjense que esta instrucción devuelve un objeto que lo guardamos en la variable f, j, archivo, Francisco, subrepticio, pónganle el nombre que quieran. Esta es una variable que representa al archivo. Por lo tanto, cuando yo acá pongo f.write, le estoy diciendo, escribí en este archivo lo que está acá adentro. Noten que yo estoy poniendo comillas, o sea, estoy escribiendo un textual adentro de ese archivo. ¿Qué es lo que hace esta instrucción? Bueno, mete adentro de eso, en realidad lo mete primero adentro de un buffer en memoria, no importa cómo lo implemente el sistema operativo, pero mete eso adentro, y en esta segunda instrucción lo que hace es mete esto adentro de ese, a continuación del otro. A continuación lo que hace es mete el uso de los archivos adentro de ese, atrás del otro, y cierra ese archivo. Con esta operación nosotros creamos un archivo y metimos adentro. Este es un texto que demuestra el uso de los archivos. Esto queda guardado en una carpeta donde ustedes lo hayan definido, porque ustedes largaron el Python desde alguna carpeta, y si ustedes no le pusieron otra cosa, lo va a escribir donde está parado. La contrapartida de escribir ese archivo es... Sí. Perdón, Juan. Dale. Lo que dijiste vos es que si no encuentro el archivo, lo crea o... Ah, ok. Lo crea. Si no está, lo crea. Y si lo encuentra, lo pisa. Exactamente, tengas cuidado con eso, ¿no? Profe, hay una consulta. Por ejemplo, si yo lo abro muchas veces, por ejemplo, este programa, ¿vuelve a escribir lo mismo o borra lo anterior y como que empieza de vuelta? No sé si se entendió la pregunta. Borra lo anterior y escribe lo mismo. Si vos corres este programa 3 veces, cuando no está, abre uno que es test.dat, escribe todo esto adentro y lo cierra. Lo corres de nuevo, va al archivo, lo rompe, escribe otro que se llama test.dat y escribe esto adentro. Ah, ok, perfecto.
Gracias. ¿Está? La contrapartida de esto es leer un archivo. Y se lee de una manera bastante parecida. Ustedes abren un archivo, en este caso para read, y leen ese archivo de esta manera. En este caso, vamos para atrás. En este caso, ustedes escribían y sabían, este era el argumento que le estaban pasando. En este otro caso, ustedes están leyendo y lo que leen los mete acá adentro. ¿Está? Lo que esto lee, lo mete adentro de esta variable. Esta función read lee todo el archivo y se los devuelve en esta variable. Por eso, cuando ustedes imprimen texto, lo que van a ver es esto. Este es un texto que demuestra el uso de los archivos. Si se fijan, respecto del anterior, este es un texto que demuestra el uso de los archivos. ¿Sí? Es más, bueno, no sé si tiene sentido. ¿Se va entendiendo esto que estamos hablando, no? ¿Siempre te lo lee completo o tenés forma de fraccionarlo? Tenés forma de fraccionarlo con lo que sigue. Esperá un minuto. Si ustedes en lugar de read solo ponen read X, lo que lee son tantos caracteres a partir desde el principio del archivo o desde donde se paró la última vez. Con esto quiero decir que si yo pongo una instrucción que dice read 10, lee 10, desde el 0 al 9. Si después de esa pongo otra read 10, va a leer desde el 10 al 19. ¿Está? Juan, una pregunta. Sí. Esa función read es la que está usando arriba en donde dice f.read. Esta misma, si acá adentro le pones una X, lee tantos caracteres. Y esos caracteres que leyó se los guarda en la variable texto. Lo guarda en la variable texto. En realidad, esta no es la forma más cómoda de usarlo, sino que es... bueno, este es un ejemplo del anterior. Fíjense, espera un cachito más, Ana. Ahora viene lo otro, la respuesta a lo tuyo. Esta es una función, fíjense que está definida como función. Defino una función que se llama copia archivo. Le paso como argumentos archivo viejo y archivo nuevo. Determino un objeto que se llama 1, donde pongo el archivo viejo, que lo voy a leer, y un otro objeto que es el F2, que asumo que tiene como argumento el archivo nuevo, que va a escribir. ¿Sí? Fíjense, este while que está acá, while 1, esto se va a ejecutar siempre, o sea, este es un while que no va a terminar nunca. Salvo cuando pase esto, este break corta ese while. ¿Y cuándo va a pasar eso? Bueno, en cada vuelta, este while va a buscar del archivo viejo 50 caracteres. Lo va a mandar adentro de texto. Si texto es distinto de vacío, lo que va a hacer es escribir en el otro archivo la variable texto. Si es igual a vacío, quiere decir que ya llegué al final, va a cortar y va a saltar de este while. Estas 4 pavadas lo que permite es copiar un archivo completo de a 50 caracteres. Podrían haber puesto 1, 5000, lo que quieran. Esto es un programa que copia un archivo a otro con un nombre. Es más, esto lo podrían usar para renombrar un archivo, por ejemplo. Es el equivalente al renombrar un archivo del sistema operativo, que no es eficiente, porque yo acá estoy copiando uno y poniendo y grabando otro, y además me queda el archivo viejo. Si yo quisiera hacer un renombre de esto, tendría que borrar el archivo viejo, por ejemplo. O podría copiar el nuevo, bueno, no importa qué aplicación tiene, pero lo que les quería mostrar es que de esta manera, con muy pocas instrucciones, ustedes pueden copiar un archivo, que es una operación, digamos, no elemental. Perdón, una consulta.
del anterior. ¿Por qué lo hace cada 50 caracteres? ¿No lo puede hacer, no puede dejar ese paréntesis vacío para que copie todo? Podría dejar ese paréntesis vacío y que lo copie todo. Lo que no sé es si, y esto sinceramente no sé, ¿qué pasa si vos lo que querés copiar es un archivo que tiene 50 megas? Porque la variable texto, si bien es grande, no es ilimitada. Okay. Todas las variables tienen, en todos los idiomas, tienen una cierta capacidad. En algunos, las variables texto pueden ser 255 caracteres, en otros puede ser, no sé, 2K, 5K. Ahora, si yo pongo 50 megas, ¿también lo copia? No lo sé. No sé qué decirte. Ah, ok, es para que no se sature la variedad de texto. Claro, porque yo no tengo una... hay que mirar un poco. ¿Vos te acordás, Andrés, qué limitación tiene Python en la variable texto? No solo para que no se sature, va a llegar un momento en que se les va a acabar la memoria de la máquina. No Claro. sé, si ustedes quieren copiar un DVD, porque acá un archivo puede ser cualquier cosa, copian un DVD y salvo que tengan una máquina con mucha memoria, no les va a alcanzar la memoria. El límite viene por ese lado. Suponiendo que el idioma no le limita la capacidad de la memoria, ¿no? Y una consulta más. ¿Por qué lo hace de a 50 caracteres? ¿Esa variable de texto no tendría siempre los mismos 50, los primeros 50 caracteres del archivo? No, porque acordate que recién te dije que cuando vos lees los primeros, el primer read que vos hacés se para al principio del archivo y lee 50. Internamente, el read lleva un puntero de dónde está parado. La próxima vez que invocás la misma función, lee los 50 caracteres de donde estaba el puntero. Está bien, Y así perfecto. sucesivamente. Se ha entendido, bárbaro. ¿Entendés? Sí, sí. Digamos, podemos resumir que lee 50 caracteres a partir de donde está el puntero y pone al principio cuando la primera vez que lo usa, pone el puntero al principio del archivo. ¿Está? Sí. Ustedes de esta manera también podrían hacer una búsqueda de alguna manera de acceso random. Porque, por ejemplo, si ustedes saben que todos los registros tienen 50 de largo y quieren leer el octavo registro, ¿qué hacen? Leen los primeros 7 y no los muestran. Y el que muestran es el octavo. Está ¿Está? claro. Sí. Bien. Juan Carlos, a mí me quedó una duda de lo primero. Te escucho mal. Que te decía que tengo una duda con respecto a lo primero que habíamos visto. Con respecto a crear el archivo, me decía que si el archivo existe, lo pisa. O sea, yo de esa manera no puedo entonces, por ejemplo, abrir un archivo y agregarle texto adicional a lo que ya tiene. Es buena pregunta. Yo no sé si funciona el append. ¿Vos te acordás, Andrés, si funciona el append en vez de la W? Bueno, Creo estamos... que sí. O sea, esto puede parecer todo muy rudimentario, pero son las herramientas que hay. Si vos vas a querer hacer eso, vas a tener que empezar a hacer funciones un poco más complejas. Por ejemplo, en vez de abrirlo y empezar a escribir, como aparece acá, abrirlo, leerlo y después empezar a agregar. Una vez que te queda el puntero, digamos, apuntando en el final del archivo, si eso es lo que vos querés. Pero para eso tenés que ver si va a tener sentido eso que vas a hacer. Porque entonces, o sea, tal cual está ahí en el slide, el archivo, o sea, si había algo, lo borra y empieza de nuevo. Exactamente. Exacto. Igual, Okay. Andrés, mientras yo sigo hablando, ¿por qué no te fijas? Me parece que hay una opción que es el A, que creo que hace un append. No sé si estoy equivocado y hay otro idioma que lo hace, pero hay otro idioma que seguro que lo hace. Pero no sé si acá en Python no hay un append también ahí. ¿Te fijas, por favor? Sí, ahora lo busco. Bueno, les decía esto. Lo que viene ahora es parte de la respuesta a lo que decías vos, Ana. El archivo
de texto, en su composición física, es un byte atrás del otro, uno a continuación del otro. No hay un renglón y otro renglón y otro renglón y otro renglón. Esos renglones en realidad son inserciones que se hacen entre dos caracteres de algunos caracteres especiales ASCII que le indican a los editores de texto que lo que tienen que hacer es lo que viene a continuación, imprimirlo en el renglón de abajo. Esos caracteres especiales están puestos acá como una barra invertida y la letra N. Es un carácter 10, por ejemplo, en el código ASCII. En el archivo físico, lo que va a guardar es esto que está acá. Esta tira como está acá. Esto, si yo pudiese ver el archivo físico sin ningún mediador en el medio como un editor de texto, lo que vería es, en realidad no esto, sino en binario el ASCII de esto, de esta chorrera que está acá. Ahora, cuando lo agarra un procesador, un editor de texto, se pusieron de acuerdo ya hace muchos años que el carácter 10 o el carácter 13 son retorno de carro. El 13 es un CR, que es un retorno de carro, y el 10 es un line feed, que es un adelanto de línea. Esto significa que el editor de texto va a imprimir esto. Cuando encuentre esto va a decir, lo que sigue a continuación lo tengo que imprimir a la línea de abajo, y hace esto. Otro retorno de carro, línea de abajo. ¿Está? Por eso el archivo de texto funciona de esa manera. Si ustedes tuvieron alguna experiencia con el Word, fíjense que en algún lugar hay una tecla que les permite ver caracteres especiales, que tiene un pi grande, una cosa por el estilo. Y cuando ustedes le dan a ese botón, al final de cada línea les pone un pi. Eso lo que significa es que en esa posición hay un retorno de carro. ¿Está? Y parándome sobre esto, es que voy a la respuesta de la pregunta de si no hay algo más cómodo para leer. Y ese es el readline. En vez del read y el read con un número, si ustedes ponen readline, lo que hace es leer hasta el retorno de carro. Y es más poderoso que eso. Porque esto que está acá, lo que hace es armarme una lista donde en cada lugar de la lista me pone una de las cosas que está dentro. O sea, a partir de acá, después de esto, yo tengo una lista que se llama A, donde en la posición 0 tengo el primer registro del archivo, en la posición 1 tengo el segundo registro del archivo, y en la posición 2 tengo el tercer registro del archivo. ¿Se va entendiendo, muchachos? Juanca, disculpa, volviendo un poquito para atrás, que no te pude interrumpir y no quería. Dale. Vos habías puesto el while para que lea con un 1. Sí. ¿Cómo funciona eso? O sea, ¿hasta cuándo sigue leyendo la base de datos? Es esto, si no estuviese este break, hasta que se te acabe la batería. Bueno. Esto es un true siempre. Por eso. Esto es siempre válido. No para nunca. ¿Cómo salgo de este loop infinito? Produciendo un quiebre cuando lo que estoy recuperando del archivo es nada. Si lo que recupero del archivo es nada, este break me hace saltar el while. Interrumpe este ciclo. Ok, el nada es distinto del espacio. Claro, cuando yo leo 50 caracteres, lo que me vayan a parar acá dentro del texto es una chorrera de caracteres que serán 50 o pueden ser menos de 50. Por ejemplo, si estoy casi llegando al final, pueden ser 25, puede ser 2, puede ser nada, puede ser 1. Ahora, después de esa lectura, la próxima que haga y que intente traer 50, lo que va a devolver es nada. Entonces, si el texto es nada, lo que tengo que hacer es cortar. Okay.
si el texto es distinto de nada, que es esto, el distinto de nada es esto, ¿se entiende? A ver. No me tendría que haber hecho este ejemplo al cohete así, digamos. Si yo tuviera un whale acá adentro que está dando vuelta, ¿sí? Y supongamos que esto acá tengo